Meosemashita Watashi. Capítulo 2. Saeko. Parte 2. Mi ingreso a la Academia Reimei fue recibido con atención tanto por mis compañeros de primer año, como por mis senpais en segundo y tercero. La razón por la que resultaba llamativa ante ellos, según me vine a enterar después, fue la estatura que tenía para mi edad, la cual era considerablemente alta, algo de lo que, tal vez por estar pensando en otras cosas, no me había dado cuenta del todo. Yo ya había practicado básquetbol en la secundaria, pero solo por diversión, sin tener pretensiones de ingresar al equipo de la escuela o algo así. Este súbito estiramiento, y el hecho de que no era ajena al juego, me hicieron, al ver de los miembros del equipo de básquetbol femenino de la Reimei, una candidata con potencial para ingresar a sus filas. Me lo presentaron como una especie de reto, y, tomando en cuenta la disposición que tenía antes de ingresar, acepté con gusto. Uno de los pilares fundamentales de la Reimei era el triunfo, y mis bríos entonces me permitieron no solo encajar con los demás miembros de mi grupo rápidamente, sino también ascender a pasos agigantados dentro del equipo, hasta volverme en su nueva líder, reemplazando a la capitana, Aya Senpai, la cual, junto a otras veteranas, estaban próximas a graduarse aquel año. Al menos esperármelo tenía, en este nuevo comienzo, la atención de muchos, pero no fue sino hasta que conocí a Erika y Youko que por fin encontré amigas que se apegarían a mí durante el resto del bachillerato. La primera vez que me topé con Erika y Youko fue una noche, camino a casa, cuando unos individuos las tenían arrinconadas en un callejón, con intenciones bastante obvias. Cuando yo les ordené que se alejaran de las dos, y estos se volvieron en mi contra, me defendí, pero no a base de golpes y patadas como ocurre en el cine y en la tele, sino más bien dando un grito tan grande y ensordecedor, que probablemente fue escuchado a 1 kilómetro a la redonda, y al menos sentirlo, ya había llamado la atención de gente que estaba a metros de distancia del centro de la acción. Los desgraciados huyeron, al saberse descubiertos, y de paso me maldijeron, pero las chicas estaban a salvo, y al ver ambas que éramos de la misma escuela, a partir del día siguiente se volvieron en mis aliadas incondicionales, a pesar de que no se los había pedido, y de hecho me incomodara un poco. Con todo, entendía el origen de su gratitud, y lo que empezó como una molestia, se volvió en una extraña especie de amistad entre las tres. Me sentía bien conmigo misma en casi todo sentido posible, y probablemente hubo acciones y personas menos afortunadas a las que acabé por pasar por alto, excepto una. Todo sucedió una tarde en la que me disponía a entrenar en la cancha de básquetbol, a una hora en la que sabía ya todo se había ido, y al llegar ahí, tuve mi primer encuentro con ella. Era una chica de apariencia frágil, quien nos movía con demasiada soltura al rebotar la pelota, pero cuyos tiros al aro eran casi todos certeros. La observé por un momento con atención, intrigada por el hecho de no haberla visto nunca antes en la escuela, y entonces ella se dio cuenta de mi presencia. Pareció reconocerme como la capitana del equipo, pidió disculpas, y estuvo a punto de marcharse, pero yo la retuve y tuvimos una breve conversación. Kikukawa Inori. Ambas empezábamos el segundo año, pero íbamos a diferentes secciones. Me parecía haber escuchado su nombre, pero no recordaba con exactitud de boca de quién o por qué. El hecho es que Inori era de lo más tímida y humilde para mis gustos. De hecho, su ausencia de seguridad era tan sobrecogedora, que por instantes me desesperaba. Actuaba como una joven abusada, pero no le faltaban ni belleza física ni gracia al hablar. Es decir, era tan bonita e inteligente, que no encajaba en lo absoluto con la imagen de una estudiante atormentada por otros. Conforme hablamos, Inori me contó acerca de cómo la gente a su alrededor tenía expectativas acerca de ella, y que la apatía de ellos se había originado de su negativa a ser parte de alguna. Al escucharla, a pesar de que sabía de que era de un modo distinto al mío, Inori no deseaba ir con la corriente, y me llegué a identificar con su postura hasta cierto punto, algo que le sorprendió, pero que acogió con agrado, reaccionando como si yo hubiera sido la primera amiga que hiciera en la escuela, y de hecho, tal vez fue así. De ahí en adelante, Inori y yo nos juntábamos en el gimnasio para practicar básquetbol y hablar. Ella puso una condición, sin embargo, y esta era el que no viéramos nuestros encuentros de manera competitiva, sino más bien como una extensión de la amistad que habíamos sembrado en aquella cancha. No estaba segura de a qué se refería con exactitud, pero acepté de todos modos, y ello pareció hacerla tan feliz como no lo había sido en años. Con el paso del tiempo, aprendí a apreciar a Inori no solo como amiga, sino como alguien a quien podía llegar a incorporar al equipo, como tiradora, teniendo la certeza de que se convertiría en un gran aporte para nosotros. Abusaría un poco de mis privilegios como capitana, pero sabía que las chicas, al final, no pondrían resistencia. De paso, ayudaría a Inori en sus relaciones con los demás, y al mismo tiempo empezaría a curar el increíble complejo de inferioridad que la caracterizaba. En otras palabras, lo viera como lo viera, nadie tenía nada que perder en aquella situación, y sin embargo, Inori no lo interpretó de ese modo. Saeko-chan, yo te lo agradezco mucho, pero lo siento, no puedo aceptar tu ofrecimiento a formar parte del equipo. Y entonces pasó a explicarme en breve sus convicciones, y por qué no creía en el espíritu competitivo, temiendo que poco a poco, la llevaría a ser alguien que no deseaba ser.
Aunque Inori quiso sonar amable y humilde, como siempre, en ese instante sus palabras tuvieron un efecto adverso en mí. Se supone entonces que, según ella, yo era un modelo a no seguir, alguien con quien ella no podía identificarse. Y no solo se trataba del hecho de que ella se hacía pasar por noble en comparación con los demás, sino de la que se me hizo una ingratitud incomparable, ya que por encima de cualquier otra cosa, es decir, el beneficio del equipo, o imponer en Inori una manera de pensar determinada, yo solo quería que ella dejara de sufrir como lo hacía. Porque, me lo pusiera como me lo pusiera, ella no era feliz. Luego de contestarme aquello, llegué a pensar que Inori era masoquista, y ante una enfermedad así era poco lo que podía hacer, por no decir nada. No recuerdo qué le dije a Inori con exactitud aquella tarde, pero sé que no fue tolerante hacia su posición, mucho menos halagador. Me molesté con ella de verdad, y no solo dejé de llegar a nuestras sesiones de básquetbol en la cancha, al atardecer, sino que esa molestia que sentía por ella comenzó a reflejarse en mi vida cotidiana, enojándome ante Erika y Yuko por insignificancias, así, de la nada. Eventualmente, el no andar con la cabeza puesta sobre los hombros, por no poder comprender qué pasaba por la mente de Inori, me llevó a cometer la que es tal vez la mayor metida de pata de mi vida hasta el día de hoy. Y sé que no exagero, porque lo que hice fue meterme en el baño de hombres, y no el de mujeres, no cuando estaba vacío, sino en el momento en el que estaba siendo ocupado por un chico que se encontraba usando uno de los mingitorios. Él me volvió a ver, y yo vi su cara apenas por unos instantes, justo antes de salir disparada de ese lugar, muerta de la pena. Es decir, no es como si le hubiera visto a él algo que no debía haber visto, pero jamás había entrado a un baño para hombres, ni siquiera cuando niña. Al final acabé en el techo, jadeante, preguntándome por qué había actuado como una idiota al confundir los sanitarios, y entonces, matándome del susto, una voz me habló por detrás. Me volví, y quien me habló fue el chico de los baños. Ciertamente se movió con rapidez como para lograr alcanzarme, y ello me hizo pensar que a lo mejor se trataba de un pervertido. Se lo dije, y él se mató de la risa delante de mí, a pesar de que la situación no tenía nada de gracioso. Es que se te cayó el celular a la entrada del baño, me dijo. Saliste tan rápido que no te percataste de cuando se cayó al piso. ¿Te sientes bien? Digo, ¿cómo entraste al baño de hombres? No tienes por qué recordármelo. Le exclamé, abochornada de aquel aguijonazo, y entonces, por primera vez, yo misma no sé por qué, pude verle a los ojos. Eran los ojos más hermosos que hubiera visto en un hombre en toda mi vida. Y no solo sus ojos, sino también su sonrisa, y porte, despreocupado pero a la vez en extremo varonil. Y entonces recordé que al grupo C había sido transferido, no hace mucho, de la preparatoria para niños ricos, la Santísima Trinidad, un estudiante que para ese entonces ya era el capitán del equipo de rugby de nuestra escuela, Yamagi Toma. Nunca lo había visto tan de cerca, y por eso dudé de mis sospechas al principio, pero poco a poco no me fue quedando duda de que aquel tipo digno de portadas de revista, era Toma. Confieso que en un principio su actitud se me hizo un tanto hueca y poco simpática, pero después del incidente que nos presentó tan extrañamente, nos volvimos a encontrar más veces, y al menos imaginárnoslo, ya estábamos estudiando cálculo en la biblioteca, siendo maestros de ceremonias de eventos especiales, y hablando del futuro juntos. El ambiente más inmediato a nosotros era placentero siempre, y creo que no solo yo lo noté, sino también Erika, Yuko, y prácticamente todos los que nos conocían. No sería una exageración decir que la idea de ver unidos a la capitana del equipo de básquetbol, y al capitán del equipo de rugby, se les hizo tan obvia como encantadora. Incluso yo me dejé llevar por esa imagen, lo confieso. Toma me trataba bien. Me atrevo a decir que demasiado. Tanta era mi certidumbre, que me decía que era solo cuestión de tiempo para que Toma se me declarase, y así comenzáramos a andar. Realmente me hallaba ilusionada con él, y sus ojos, y la despreocupación con la que decía cada cosa que se le cruzara por la mente. Más que por lo que dijera la gente, en secreto, Toma me fascinaba porque se me hacía una especie de Masashi maduro, la clase de muchacho que él siempre quiso ser quedándose a medias en el intento. De hecho, de alguna forma, ambos parecían compartir el mismo sentido del humor, aunque Toma lo mostrara con mayor refinamiento. Cuando salí de la secundaria, creí que ningún otro hombre me cautivaría, y que Masashi se llevaría consigo al otro mundo lo mejor de mi pasión de mujer. Fue entonces que, infantilmente, se me ocurrió pensar en Toma como la manera de Masashi de decirme, desde el más allá, que no era así, y que, aunque ausente, no había perdido realmente mi capacidad de amar a alguien del sexo opuesto. Todo marchaba sobre ruedas. Más temprano que tarde, mi feminidad volvería a ser mía. Todo marchaba sobre ruedas, en verdad. Pero entonces surgió un rumor que lo cambiaría todo, y me volvería en una criatura que ni en pesadillas había soñado podría llegar a convertirme.